mensaje de hoy yo lo he titulado Jesús aún cree en la iglesia. Y lo he titulado así porque en la semana estuve recordándome de la historia de los 33 mineros. ¿Se acuerdan de esa historia? Ok. 5 de agosto de 2010, ¿recuerdan? Chile recibió una noticia que paraliza el país. Un derrumbe en la mina San José. Resulta que deja atrapado a 33 mineros a unos 700 metros de profundidad. Durante 17 días, nadie en el país sabía si ellos estaban vivos. ¿Lo recuerda o no? Arriba habían familias esperándolos. Arriba estaban los equipos trabajando, metiendo sondas para saber si llegaban a este lugar donde ellos podrían estar. Arriba estaba un país mirando, pero abajo había 33 hombres enfrentando la oscuridad, el miedo, el hambre, la posibilidad real de quizás nunca volver a ver la luz del día. Hasta que de pronto una sonda llega al refugio. Y ella cuando sube con una frase que nadie en este país va a olvidar. ¿Estamos bien? En el refugio, los 33. Y desde ese momento todo cambia. Nadie en el país, ni los que estaban ahí en lo que le llamaban Villa Esperanza, ¿cierto? Dijo, qué bueno que están vivos, que Dios los bendiga, y sigue su camino. Cuando se supo que ellos estaban vivos, comenzó a planificarse un rescate. Se organizan los equipos, llegaron especialistas, se cuidó a la familia, se preparó una cápsula especial que iba a llegar a ese lugar. Se cavó de día y de noche, porque cuando alguien está atrapado, no basta con mirarlo desde arriba. Hay que involucrarse, hay que cavar, hay que bajar esperanza donde la esperanza parece imposible. ¿Alguien está conmigo? Ok. Y mientras que preparaba este aniversario, yo no podía sacarme esa imagen de la mente. Porque hay mucha gente viviendo así. Y quizás no atrapada bajo tierra, pero atrapada por dentro. Atrapada en la soledad, en la ansiedad, en la culpa, en el dolor, en una casa donde nadie la escucha, una sonrisa que no representa la carga que tiene por dentro. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la soledad y el aislamiento son un problema serio de salud pública. Su comisión sobre conexión social informó que cerca de 1 de cada 6 personas en el mundo experimenta soledad, y que incluso la soledad está ligada a cerca de 871,000 muertes al año en el mundo. La OMS señala que durante el primer año de pandemia la ansiedad y la depresión aumentó un 25% a nivel mundial, y esto es una tremenda contradicción. ¿Sabes tú cuál fue el tiempo en este planeta en el cual más se usaron las redes sociales? En la pandemia. En el cual más se utilizó un teléfono celular, en la pandemia. Y a pesar de que vivimos en el tiempo más conectado de la historia, también vivimos en uno de los más solos, porque aquellos que estuvieron en pandemia pudieron entender y pudieron aprender que el teléfono no solventaba la necesidad de ser abrazado, de ser amado. Y estamos hoy día insertos en donde cada vez acumulamos más seguidores, más pantallas, más notificaciones, pero muchas veces es menos comunidad, menos familia, menos propósito y menos gente que pregunte de verdad, de forma sincera, ¿cómo estás? Uno de los grandes problemas que enfrenta un pastor hoy en día no es si las personas creen o no creen en Dios. El gran problema que enfrentan los pastores no es que la gente, la mayoría en Chile, crea o no crea en Dios, porque la mayoría, cerca del 80%, tú le dices, ¿crees en Dios? Y te dicen que sí.
Yo entrevisto, los que nos ven, yo entrevisto todos los días a alguien diferente de la radio. Y casi todos los días le pregunto si cree en Dios. Y siempre, casi siempre dicen que sí. Pero lo común y la complicación es cuando dicen sí, yo creo en Dios. Y automáticamente dicen, porque como saben que soy pastor, pero no creo en la iglesia. Y uno puede entenderlo, porque hay personas que han sido heridas por iglesias. ¿Sí? ¿Alguien aquí alguna vez fue herida por una iglesia? Sí. Ahora yo les pregunto, ¿usted alguna vez ha sido herida en un colegio? ¿Fue herido en un trabajo? ¿Ha sido herido en su familia? ¿Por sus papás? ¿Por su esposo? Diga que si no tenga miedo, yo la defiendo. Y aquí quiero escuchar un gran amén. ¿Cuántos han sido heridos por la suegra? ¿Y qué significa? ¿Que la vamos a tirar a la basura? Bueno, quisiéramos, pero no lo hagan, no es de cristianos. ¿Pero qué significa? Que vamos a borrar instituciones. Porque alguna vez fuimos decepcionados por alguien. Porque Jesús aún cree en la iglesia. Hay personas que cuando fueron a la iglesia se enfrentaron con lugares más parecidos a un tribunal que al corazón de Jesús. Y es que Chile no ha dejado de creer en Dios. Lo que está pasando es mucho más profundo. Chile está aprendiendo a creer sin pertenecer, y eso es grave. De hecho, según la encuesta Bicentenario, un 71% en Chile dice creer en Dios sin ninguna duda. Pero un 84% está de acuerdo con que la fe se puede vivir sin pertenecer a ninguna iglesia. O sea, creo en Dios, pero no en la iglesia. Y esto ya no es una frase aislada, es el retrato espiritual de una generación completa en nuestro país. Pero aquí aparece una tensión con el evangelio. Y hay algo que no se le dice a la gente porque es impopular. Jesús no solo llamó individuos, Jesús formó una comunidad. Jesús jamás dijo, yo voy a formar o voy a edificar una experiencia privada. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y es que aquí hay algo que no podemos ignorar. Jesús jamás abandona la idea de la iglesia. De hecho, la iglesia fue idea de Él. Yo hablo con mucha gente que me dice, yo no creo en la iglesia. Pero Jesús instaura y viene y muere por su iglesia. Entonces hay una contradicción. Yo no puedo decir yo amo a Jesús si no creo en su obra. Independientemente que podemos discutir si la iglesia está bien, está mal, si todas son buenas, si todas son malas. No estoy hablando de un nombre, de una denominación. Estoy hablando de la iglesia que fundó Jesucristo. Todos conocemos este pasaje en el libro de Mateo. Ahora te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Jesús no funda un edificio como esto. ¿Usted sabe que está sentado en una de las iglesias más antiguas de Chile? Y donde antes fue una iglesia católica, ahora hay una iglesia cristiana o evangélica. Nadie sabe para quién trabaja. Sí. Ajá. Pero yo. Nadie sabe. Y esto que nosotros vivimos acá no es lo que fundó, po. Él no fundó un edificio frío, ni una institución fría, ni un show religioso. Porque esto es un show. Y Él no funda esto. Dios no dice, hay que tener luces, humo, pantalla. No. Jesús no funda un club para perfectos. Jesús funda una comunidad, un cuerpo, un lugar de rescate. Y por eso hoy en nuestro aniversario número 4, no venimos solo a mirar fotos de dónde venimos, de dónde salimos, decir, ay, qué bonito todo, tanto tiempo que estuvimos. Venimos a recordar el por qué existimos. Porque Simple Church nace
porque todavía hay gente atrapada que necesita saber que Dios no se rindió con ella. ¿Dónde fue que se agarraron hace poco a combo en los colegios y le pegaron no sé a cuántos profes que quedaron heridos? ¿Dónde fue eso? En el sur, ¿no? Concepción. Viste, yo sabía. Yo le dije a Víctor hoy día, que Víctor es de Concepción, yo le dije, ustedes son todos unos salvajes, los tengo cachados. Es que hay algo que la sociedad no ha entendido. Una nación, para ser mejor, necesita la iglesia. Mira, escúchame esto. Tú puedes poner todos los pórticos detectores de metales en un colegio, que son necesarios. No estoy diciendo que no fue una medida necesaria. Es ultra necesario porque el gobierno tiene que garantizar la seguridad de las personas que están ahí adentro. Pero el detector de metal no va a cambiar el corazón de esos niños. Una sociedad necesita la iglesia. El problema es que en este país hace hartos años llevamos soportando que el gobierno de turno no valorice otras instituciones aparte de las de ellos como válidas o necesarias para el surgir de una sociedad, tales como la familia y la iglesia. Porque Dios en la Biblia aparece en tres instituciones: gobierno, familia e iglesia. Cuando mataron a Charlie Kirk, me tocó ir al Congreso, hablar ahí, y yo les dije, el problema aquí es que así como históricamente le ha hecho un mal a la sociedad, a un país, cuando la iglesia quiere ser gobierno, y se han cometido crímenes atroces, e incluso genocidios, ¿o no? Porque a la iglesia no le corresponde ser gobierno, pero al gobierno no le corresponde ser iglesia. Ese es el problema. Porque una sociedad, para crecer espiritualmente, moralmente, necesita la iglesia. Yo quiero darte este primer principio. La iglesia no es perfecta, pero sigue siendo el plan de Dios. Y no es perfecta porque la iglesia no es un edificio. Puede venir un arquitecto y hacer el mejor diseño. Perfección ante los ojos, pero esto no es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas imperfectas, pero aún así, la Biblia dice en Efesios, Cristo amó a la iglesia, entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpiarla, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo mismo lo hizo para presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. La Biblia dice que Él ama la iglesia. Tú no puedes decir que amas a Jesús si no amas la iglesia. Estás equivocado. Más allá que hayan diferencias, es como decir que las mujeres son malas todas. Bueno, puede ser cierto, pero no por eso van a dejar de gustarle las mujeres, pues chiquillo. Y hay jefes malos, ¿o no? Pero no por eso usted va a dejar de trabajar. Y hay pastores malos, pero también hay pastores buenos. Y no por eso va a dejar de ir a la iglesia. Hay políticos malos y hay políticos buenos. Mira, la Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y no solo la amó de palabra, entregó su vida por ella. O sea, si yo digo amar a Jesús, que entregó su vida por la iglesia en la cual yo no creo, ¿qué es eso? Y es que esto es súper fuerte porque hoy muchas personas hablan mal de la iglesia. Algunas con razón y otras simplemente porque está de moda, porque nunca han puesto un pie en una iglesia. Y lo escucharon del papá, de la abuelita, de la suegra y del amigo y listo. Otras por dolor, porque en verdad ha habido dolor. Pero Jesús no habla de la iglesia como un estorbo, un accidente o un plan B. Jesús
ama a la iglesia, y aquí hay que decirlo claro, la iglesia no es perfecta, porque está formada por personas imperfectas, de las cuales tú y yo somos los primeros. Y es que el problema es pararse aquí a dar un discurso sacrosanto, mostrándome como el perfecto, cuando es mentira, y la gente no es estúpida y sabe que el pastor no es perfecto. ¿Por qué no pararnos a decir, yo soy igual que tú nomás? ¿Y por qué estáis pastoreando? Pregúntale al jefe, compadre. Yo era feliz, disfrutaba la vida y Dios me dijo, che, pastor, y yo hago caso. Listo. Pero no soy mejor que tú. ¿Por qué no reconocer que dentro de la iglesia hay gente mala? Y fuera de la iglesia hay gente buena, que a veces es mejor que la que viene a la iglesia. Pero ese no es el punto. La iglesia no es un museo donde vienen solo gente buena, po. ¿Y si alguien está buscando la iglesia perfecta? Así que bajemos la expectativa celestial y comencemos a elevar la misericordia, porque todos estamos en proceso. Es un hospital para personas que debe estar restaurando a personas quebradas. Es un taller donde Dios restaura piezas que otros dieron por perdido. Es una mesa donde todos se sientan con historias distintas, con contextos distintos, con heridas distintas, con procesos distintos, y que los une una cosa: un Salvador. Y sí, hay personas buenas, claro, pero que nada de esto elimina el diseño divino de Dios de cara a la iglesia, porque el problema de fondo no es solo dónde estamos, el problema es el corazón humano. Podemos estar dentro de una iglesia y seguir lejos de Dios. Por eso el llamado no es simplemente asiste a una iglesia. El llamado es ser parte de una iglesia. Porque esta sociedad te necesita. Nuestro país te necesita. Ay, yo sueño con hacerle bien a mi país y yo me encantaría estar en política, ser un dirigente social. Está bien, se necesita. Pero la iglesia también necesita personas que le hagan bien a su país. Una iglesia donde Jesús esté al centro, donde la iglesia abrace, donde la verdad también forme parte, donde la gente puede venir tal como está y que no tenga que quedarse igual, porque hay algo que la iglesia sana produce, que el individualismo nunca va a producir, y es el carácter. Porque el roce me forma, las diferencias me forman. Si usted cría a su hijo en una burbuja donde no roce con nadie, ese niño después cuando crezca no va a hacer nada en la vida. La iglesia es necesaria para crecer. La iglesia me enseña a amar gente que es diferente, que a lo mejor me cae mal. La iglesia incluso te puede enseñar a amar a tu suegra. Tú puedes. Incluso a perdonar cuando no tengas ganas. Yo a veces estoy predicando aquí y yo veo personas que llegaron así en la pareja, llegaron así como así. Y se miran así, se sientan. Empieza el servicio, empieza el sermón y están como así. Se tocan la manito. Y ya después salen. La iglesia te provoca a servir cuando estás cansado. Te provoca a dejar de ser el centro, cargar con otros y celebrar los triunfos de otros. Nos vuelve menos individualista. Por eso la iglesia importa. No porque sea perfecta, sino que porque Jesús la diseñó como un lugar donde las personas imperfectas son transformadas por un Dios perfecto. Y si alguien aquí fue herido por una iglesia, yo no vengo a minimizar tu dolor. Hay iglesias que han hecho daño, hay ambientes que han hecho daños, hay líderes que han hecho daños, pero la solución para una mala iglesia no es menos iglesia, es una iglesia más parecida a Jesús. No es erradicar la iglesia. Hoy cumplimos 4 años porque creemos que Jesús sigue trabajando con personas imperfectas. Y eso es una excelente noticia para todos nosotros, porque somos todos imperfectos. Lo segundo que quiero decirte es que Jesús
no fundó una iglesia para excluir, sino fundó una iglesia para abrazar. El libro de Romanos dice: por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. En Simple Church este año tenemos una frase lema, que lo pueden ver en el espejo que está ahí en recepción. Es: todos caben. Y vamos a sacar, bueno, ya hay, ¿cómo se llama? Estos spots rodando en las radios, y vamos a sacar publicidad con ello. Todos caben. Y quiero explicarlo bien, porque en estos tiempos todo se malinterpreta más rápido que un audio de WhatsApp reenviado 10 veces. Todos caben no significa que todo da igual, que no existe la verdad, que nadie necesita cambiar o mejorar, o que Dios aprueba todo lo que hacemos. No significa eso. Significa que nadie debería quedar fuera del alcance del amor de Jesús. Significa que la puerta de la gracia no se cierra antes de que la persona pueda entrar. Significa que creemos que nadie cambia fuera de un abrazo. Jesús abrazaba a las personas incluso antes de que fueran transformadas por Él mismo. Zaqueo era corrupto, ¿o no? ¿Has escuchado hablar de Zaqueo? ¿Sí? Chiquitito, como el Keno, sí. Y Jesús le dijo: hey, bájate del árbol, vamos a tu casa. Y Zaqueo era corrupto, era un cobrador de impuestos corrupto, que cobraba de más a la gente y se quedaba y se llenaba los bolsillos. Y Él lo abraza antes de que cambiara. La mujer samaritana tenía una historia complicada y Jesús conversó con ella y la cambió. Pedro era un completo desastre. Incluso después de que Jesús lo utilizó y le dijo ese versículo que le dije, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y todo, el desgraciado va y lo niega. ¿Tú crees que Jesús, cuando le dijo eso, no sabía que Pedro lo iba a negar? Pero lo abrazó y dijo: yo creo en ti, sé hacia dónde vas. Tomás dudaba incluso de que había resucitado, dudaba de que hubiera sido el Cristo, dudó antes, durante el ministerio, y dudó después de que Jesús murió y resucitó, habiendo vivido con Él. Pero Jesús no lo echó. Así que no creíste en mí, listo, te fuiste. ¿Qué hizo? Le muestra las heridas. Tomás, soy yo, mira. Jesús no esperaba que la gente estuviera perfecta para acercarse, porque la gracia siempre llega antes de la transformación. La Biblia dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto la gloria del único Hijo del Padre. Y es que esto es lo que nosotros queremos ser: una iglesia llena de amor inagotable y fidelidad, moderna, cercana, alegre, simple, sí, pero no superficial, no vacía, no sin cruz, no sin Cristo. El mundo no necesita una iglesia que se disfrace del mundo para parecer relevante. Necesita una iglesia tan llena de Jesús que sea imposible ignorar el amor de esa iglesia. Porque muchas veces la gente no está lejos de Dios porque odia a Dios. Muchas veces está lejos porque nunca vio bien representado en nosotros el corazón de Jesús. Ellos vieron religión cuando deberían haber visto gracia. Vieron condena cuando deberían haber visto restauración. Vieron un conjunto de reglas que jamás iban a alcanzar cuando deberían haber visto una familia. Vieron gente señalando, pero no gente abrazando. Simple Church tiene que ser una respuesta a eso. Una casa donde alguien puede entrar sin saberse las canciones, sin entender todos los códigos, sin entender el lenguaje cristiano, sin tener su vida ordenada, y aún así pueda sentirse en casa. Y aún así pueda decir: quizás aquí puedo volver a comenzar. Nuestra tarea es abrir camino, preparar la mesa, amar bien
y no poner obstáculos donde Jesús puso una cruz. Por eso aquí decimos todos caben, porque si Jesús me recibió a mí, al Keno, a Eugenio Vial, con mi historia, con mis errores, con mis pasados y con los errores que sigo cometiendo, ¿quién soy yo para cerrar la puerta a otro? Después de 4 años ya no estamos solo llamados a sobrevivir, porque la mayoría de las iglesias que comienzan cierran antes de 4 años. Pasamos, fue difícil, cargamos heridas, uy sí, tocó llorar, pero yo tengo una palabra para ti, que está en el libro de Isaías. Dice: agranda tu casa, construye una extensión, no escatimes y no la agrandes poquito, o sea, dale, alarga las cuerdas y refuerza las estacas. A mí este versículo me encanta porque por un lado dice agranda, construye, sueña, abre espacio, pero también dice refuerza las estacas. Ahora, ¿qué tanto tú vas a ver que es la casa? Dependiendo de qué tanto construyas. Él no le dijo agrandar a 3 metros, 10 metros o 20 metros. Dice agranda. El tamaño que lo vas a agrandar depende de qué tan grande sea tu fe. ¿Están conmigo? 2. Él dice, fíjate que las estacas estén bien puestas. Porque no basta solo con crecer, hay que crecer bien. No basta solo con llegar a más personas, hay que seguir siendo sanos mientras llegamos a más personas. Y eso no es fácil. Hace 4 años Simple Church era una semilla. Había fe, pasión, locura santa, incertidumbre, funcionará. Y subimos por las redes, mira, vamos a juntarnos por primera vez. Centro, ¿cómo se llama? Aras de Chicureo. ¿Irán a llegar gente? Yo, no sé. Y yo le decía al equipo, no sé, tranquilo, éramos 6 personas. Tranquilo. Si no llega nadie, paso a paso. Y llegó gente. ¿Podremos sostener esto? ¿Podremos pagar el centro de eventos? Era solo una idea bonita que le consultábamos a Dios si estaba en su corazón. Pero aquí estamos, 4 años después. Y no porque todo ha sido fácil, sino porque Dios ha sido fiel. Pero estos 4 años no son la meta, fueron la preparación. Hay aniversarios en los que se celebran mirando hacia atrás, ¿se han fijado, no? Mira, esto fuimos, ¿se acuerdan cómo estuvimos? Mira, ¿se acuerdan cuando pusimos la primera estaca? ¿Se acuerdan cuando el Keno no tenía arrugas? Sí, pues yo no era pastor en ese tiempo. Me salieron canas, arrugas, en 4 años me avejenté 10. Muchas gracias, chiquillos. Cualquier cosa les paso la factura cuando me ponga Botox y toda esta cosa, ¿eh? Pero hay aniversarios que Dios usa para empujarnos hacia adelante. Y este es uno de ellos. Antes la pelea era sobrevivir. Ahora la pelea es madurar. Antes la pregunta es, ¿podremos levantar esto? Ahora la pregunta es, ¿seremos fieles con lo que Dios está poniendo en nuestras manos? Antes éramos una iglesia intentando nacer. Ahora somos una iglesia llamada a crecer con responsabilidad. Y eso es diferente. Porque plantar una iglesia cuesta, pero sostener una iglesia sana cuesta mucho más, chiquillos. Porque no depende solo del Keno. Crecer en número puede pasar. Crecer en profundidad hay que trabajarlo. Llenar una sala puede emocionar. Formar discípulos requiere entrega. Por eso que en esta nueva temporada no podemos volvernos cómodos diciendo, ya llegamos. Lo que Dios hizo no es un trofeo, es una responsabilidad. Todavía hay más familias que sanar, jóvenes que rescatar, niños que formar, matrimonios que restaurar. Ahí afuera está lleno de niños en este momento que te necesitan a ti trabajando para ellos, para que el día de mañana no sean de aquellos que entran a sus colegios armados. Y la iglesia contribuye a eso.
Cuando encontraron el papel de los 33 mineros, el país no dijo misión cumplida. Ese papel no fue el final del rescate, fue el inicio de la misión. Saber que estaban vivos no cerró el trabajo, lo abrió. Estos 4 años son como ese papel. Son una señal de vida, una confirmación de que Dios ha estado con nosotros. Pero no son el final del rescate, son el comienzo de una misión más grande. Porque mientras que exista una persona sin esperanza en este país, la iglesia sigue teniendo sentido. Mientras que alguien esté atrapado por dentro, Simple Church tiene trabajo que hacer. Y si usted escucha a alguien diciendo, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿qué le va a decir? Diga cualquier cosa, te odio, lo que sea, diga. Lo envía al infierno. Usted le va a decir que la pregunta no es si la iglesia importa. La pregunta es qué tipo de iglesia vamos a hacer. Porque Él no llega a una iglesia. Cuando alguien llega aquí, Él no llega a una iglesia. Usted se transforma en la iglesia. El libro de Hechos dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. La iglesia de Hechos no era una iglesia perfecta, pero era una iglesia que estaba viva. Comían y el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Todos los días había presencia de Dios, había comunidad, y Él decía quiénes llegaban. No era solo una reunión, era una vida compartida. No era un evento, era una comunidad encendida. Entonces la pregunta no es solamente si todavía importa la iglesia. La pregunta más bíblica y más profunda es ¿qué clase de iglesia vamos a hacer? Porque sí hay iglesias que hieren, pero no todas hieren. También hay iglesias que sanan. Sí hay iglesias que levantan muros, pero también hay iglesias que construyen puentes. Sí hay iglesias que se vuelven famosas, pero también hay iglesias que se vuelven útiles. Y yo no quiero que Simple Church sea una iglesia famosa. Yo quiero que sea una iglesia útil. Útil para la ciudad, útil para el consejo, útil para la alcaldesa, para los diputados, para nuestros gobernantes, para las juntas de vecinos, útil para los niños, útil para el que cree mucho y el que apenas tiene fe, útil para el que viene limpio y el que viene cargando barro en el alma. La iglesia del futuro no será fuerte solamente por buena música, buenas luces, buen humo, redes sociales, producción. Todo eso ayuda, pero no es el corazón. La iglesia que marcará generaciones será la que se parezca más a Jesús. Lo repito. Será la que se parezca más a Jesús. Una iglesia moderna, pero no vacía. Alegre, pero no liviana. Simple, pero no superficial. Abierta, pero no confundida. Firme, pero no cruel. Llena de gracia y también de verdad. ¿Seremos una iglesia encerrada o una iglesia que sale a buscar? ¿Seremos la iglesia cómoda o una iglesia dispuesta a servir? ¿Seremos una iglesia espectadora o una iglesia de rescate? Porque estos 4 años no marcan el final, marcan el cambio de temporada. Somos una iglesia llamadas a asumir una responsabilidad. Dios nos confió personas, una ciudad, una generación, una visión y una mesa donde todos caben. Y cuando Dios confía algo, no es para enterrarlo, es para multiplicarlo. Estos 4 años, queridos,
solo fueron nuestra presentación. Porque escúchame bien esto. Simple Church no nació para hacer una actividad más en nuestra ciudad. No nació para hacer domingos lindos. No nació para entretener cristianos, aunque sí, lo tratamos de hacer más divertido. Y está bien, porque podríamos cantar lo mismo, pero así a capela, sin nada. Y yo podría decir lo mismo leyendo aquí un papel. Por eso, hermanos. Sí podemos ponerle un poquito de color, no tiene nada de malo, pero no nació para eso. Nació porque Jesús sigue buscando personas. Y si Jesús sigue buscando, la iglesia no se puede quedar mirando. Si Jesús sigue abrazando, la iglesia no puede vivir señalando. Si Jesús sigue restaurando, la iglesia no puede vivir descartando. Si Jesús sigue llamando, la iglesia no puede vivir cómoda. Porque durante 4 años Dios nos ha sostenido, nos ha abierto puertas, nos ha traído familias, nos ha permitido ver gente que está rota hoy y sigue. Y nos ha abierto incluso este espacio para funcionar. Y que esto fue una tremenda ocurrencia. Y llegamos primero. No, aquí para lo que ustedes saben, los que nos ven, aquí hay un trato con la municipalidad en donde es un win-win. Nosotros ponemos, ¿cierto?, toda esta parte y ellos nos ponen esa parte. Y yo no he visto iglesia con butacas más cómodas que esta. Me encanta. Siempre digo lo mismo, ¿eh? Casi nunca estoy ahí, pero a veces cuando vengo solito me siento, ay, qué rico. Esto se tira a los chiquillos. Pero no confundamos la bendición con la meta, porque estos 4 años no son el punto final. Son los primeros párrafos de una historia que Dios todavía está escribiendo. Y este es el punto más claro de este mensaje que yo quiero que te lleves a casa. Jesús nunca pensó la iglesia como un lugar al que solamente vienes. Jesús pensó la iglesia como algo en lo que tú te conviertes. ¿Me sigues? Cuando yo digo la iglesia no me gusta, yo estoy discriminando a alguien, no a un edificio, no a una denominación. Incluso a mí mismo si yo fui parte alguna vez. La iglesia no son estas luces, no son estas sillas, no es el escenario, no es un logo, no es una transmisión, no es una canción. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros cuando amamos. Cuando tú sales de aquí y sirves a alguien, cuando tú perdonas a alguien, somos nosotros cuando invitamos a alguien a nuestra mesa. Somos nosotros cuando abrazamos al que viene roto. Somos nosotros cuando hacemos espacio para aquel que llega por primera vez. Una iglesia cómoda no rescata a nadie. Una iglesia distraída no transforma a nadie. Pero una iglesia que mira a Jesús arde. Amén. Una iglesia que mira a Jesús arde. Una iglesia que sirve como Jesús lo hubiera hecho, ese realmente impacta. Una iglesia que ama como Jesús, escúchame esto, se vuelve inevitable. Es imposible que tú te encuentres con una iglesia que ama como Jesús te ama y la evites, porque el amor de Jesús me alcanza, me atrae, es magnético. Y yo quiero que cuando alguien diga, ay, ahí hay una iglesia que se llama Simple Church, ah, la de las luces, no, por favor, no. Ah, la del humo, la del pastor con pitillo, no, que diga Simple Church, ah, la iglesia que ama. Que cuando alguien venga a Colina y diga la iglesia cristiana en Colina, ¿cómo es? Una iglesia que ama y que es ejemplo a todos los demás. Dios nos está diciendo, todavía hay propósito. Nos vamos a mirar desde arriba. Todavía hay propósito. ¿Están conmigo, iglesia? Yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Señor, te damos tantas gracias por tu amor.
por tu voluntad. Entendemos que necesitamos de ti, de tu voluntad, de tu gracia, de tu amor, para poder vivir. No comprendemos qué había en tu mente cuando nos dejaste a cargo de una iglesia, pero sí entendemos que tú amas la iglesia como tu propia esposa. Y hoy queremos ser la iglesia que abraza, que ama y que te adora con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén.